Hola, muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este cursito que espero sea de vuestro agrado. Y antes de empezar con lo que es el curso, animaros a poder disfrutarlo. No os agobiéis con tener que meter datos y datos y más datos. La idea es poder disfrutarlo. Iremos poquito a poco para, bueno, pues ir introduciendo un poco todos los datos de este nuevo lenguaje. Daros cuenta que al final estamos aprendiendo un idioma nuevo que pues en muchos casos no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, a disfrutarlo, vamos pasito a paso y aprendiendo la información que hay detrás de esta, bueno, de esta pasión que para mí es la astrología. Os comento que haremos una carpeta para que podáis ir recogiendo todos los archivos. Los vídeos evidentemente van a estar en YouTube, con lo cual esos no los vamos a subir, pero sí que a través de Telegram os facilitaremos y a través creo que también de YouTube os facilitaremos un enlace para que podáis acceder a todos los PDFs que voy a ir colocando en pantalla para que podáis tener la información. Dicho esto, empezamos. Voy a compartir ya eh, el archivo con el que vamos a trabajar. Bueno, ahí está. Empezamos evidentemente, por la base, porque es un curso de introducción. Vamos a empezar a trabajar con lo que son los símbolos y las bases de lo que es la astrología. Entonces, comentamos, el mapa natal pues es como si nosotros sacásemos una fotografía en el momento de nacer y eso es lo que va a configurar la posición de los planetas, de los signos, etcétera, etcétera, cuando nosotros nacemos. Dentro de los símbolos de la astrología tenemos lo que llamamos los planetas, que serían pues esas luminarias que giran a través del sistema solar. Y el sistema solar, lo que llamamos signos, serían la representación simbólica de las constelaciones. Eso digamos que sería lo que podemos ver en esa foto. Luego en astrología hay un par de elementos más a tener en cuenta que serían los aspectos que van a ser, ya lo explicaré con tranquilidad más adelante, ¿vale? No os agobiéis ahora. Los aspectos son los ángulos que se forman entre los planetas con respecto a la Tierra y nos hablarían de qué tipo de relación tienen esos planetas o esas luminarias entre sí, es decir, si se gesta tensión, si se facilitan los procesos, etcétera, etcétera. Y luego, por último, aparte de los planetas, de los signos, los aspectos, tenemos las casas, que van a ser una representación simbólica de las diferentes áreas en las que el ser humano vive. ¿Vale? Áreas que pueden ser el hogar de los padres, puede ser la propia identidad, las formas en las que nos relacionamos con los demás, los hijos, la creatividad, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso a través de los diferentes talleres. A nivel de las generalidades, los usos y utilidades de la astrología son absolutamente variados y como dice aquí, van a depender del tipo de inteligencia intuitiva y de los talentos o dones innatos de las personas. Entonces, podemos tener, en mi caso, todo empezó a través de la terapia. Entonces, y llegó también en el momento en el que estaba haciendo un trabajo personal con la meditación. Entonces, desde el principio, en mi caso, por ejemplo, el trabajo ha sido a través del autoconocimiento, la interiorización, ¿vale? El abrir la mente y educarla, creo que es una de las grandes opciones que nos da la astrología, es la de abrir la mente, la de empezar a ver las cosas desde un lugar diferente. También el tema de la infancia y la adolescencia, creo que
es una herramienta absolutamente maravillosa para acompañar a padres, a educadores, en ayudarles a encontrar esas capacidades, esos dones para fortalecerlos y esas debilidades para ver cómo poder encontrar herramientas que faciliten que esa debilidad no debilite realmente a esta personita, ¿no? Podemos utilizar la carta natal dentro del el asesoramiento para momentos específicos donde la persona no tiene claridad en la línea a seguir, la astrodiagnosis, por llamarlo de alguna manera, porque no es que se hagan diagnósticos, pero sí que nos permite tener una idea, esto lo iremos viendo también a través de los diferentes talleres, mm, ver cómo se relacionan los diferentes sistemas a nivel fisiológico, pero también qué relación puede tener ese aspecto fisiológico con la mente, con las emociones, con la relación con los demás, etcétera, etcétera. Sería como poder ver las causas y el desarrollo de esas causas en diferentes aspectos de la vida, como iremos viendo. Y por último he colocado la astrogenealogía, que es algo que yo he descubierto hace relativamente poco y que nos ayuda a enmarcarnos dentro de lo que es el sistema familiar, entender las lealtades, los mandatos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como os digo, ya dependiendo de la persona, la astrología se puede utilizar prácticamente en todos los campos de la experiencia humana. Em, Planteamos aquí la interpretación y la intuición. La astrología, igual que otras herramientas que utilizan, como las mancias, utilizan el símbolo como forma de acceso a la información. El tener el símbolo como medio para acceder a la información nos abre las puertas a la intuición. Evidentemente nosotros podríamos hacer una astrología racional y crear una especie de recetario donde podamos decir, mira, esto más esto, pero nunca vamos a llegar a la riqueza que la intuición provee. ¿Por qué? Porque la intuición, como comenta aquí, nos lleva a manejar la información desde el no condicionamiento, porque no está teñida por nosotros, por nuestras creencias, por nuestras dificultades, por nuestras capacidades, por cómo nosotros entendemos la vida. La intuición nos permite saltar esto y de alguna manera colocarnos en la realidad de la persona que tenemos enfrente, pero incluso de la realidad que tenemos en la persona ahora, no de la realidad de la persona hace un tiempo o dentro de un tiempo. Desde mi perspectiva, la intuición, la astrología colocadas en el presente lo que hacen es facilitarnos, ayudar y acompañar a las personas y ayudarnos y acompañarnos a nosotros mismos. No olvidemos que cualquier herramienta está hecha no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Y creo que la astrología nos puede ofrecer precisamente espacios absolutamente maravillosos para esto. Todo lo que implique un lenguaje abierto, como os digo, todas las mancias, siempre y cuando se utilicen desde la intuición, lo que nos va a aportar es esto, es una libertad de ideas y de formas preestablecidas de las creencias. Por eso cada instante seguimos aprendiendo y comprendiendo cosas. Yo hay cosas que a medida que voy incluso investigando y al hacer los cursos y demás, me doy cuenta de cosas pues, simplemente por compartir con las personas o que las personas compartan mm, sus aprendizajes, sus comprensiones, etcétera, etcétera. Es un universo que está en movimiento continuamente. Desde mi perspectiva es algo maravilloso porque nos permite estar siempre aprendiendo, siempre conociendo, etcétera, etcétera. Esta es una hojita para que simplemente, como vamos a pasar este archivo, es muy importante que evidentemente os aprendáis los símbolos, porque vamos a empezar a interpretar. Tengo una carta base
la que vamos a ir interpretando ya desde el principio cosas. Entonces, muy importante aprenderos los símbolos, ¿vale? Saber que estés Aries, saber que estés Leo, estés Sagitario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo mismo con las luminarias y con los aspectos. Simplemente esta hojita está para que sepáis que es algo que sería importante que os aprendierais de memoria. Muchas de vosotros ya los conoceréis, pero bueno, por si acaso, pues ahí están los símbolos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la representación simbólica para que veáis. Tenemos, por ejemplo, esto sería Aries, este sería Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, ¿vale? Todas las constelaciones con la forma que tienen en el cielo. Y esto sería la traslación de esta carta con las luminarias. Aquí tenemos, por ejemplo, que este es el signo de Piscis y en Piscis están Quirón y Júpiter en el momento en el que esta persona nace. La representación de estas luminarias sobre la carta sería esta, ¿vale? Júpiter y Quirón en Piscis. Luego aquí estaría Aries, Tauro, Géminis, ¿vale? Las constelaciones siempre llevan este sentido. Los planetas es los que vamos a ir encontrando en diferentes posiciones dependiendo del momento del nacimiento. Esto lo iremos viendo con tranquilidad. Simplemente os quería hacer la comparativa de los signos, ¿vale? Que serían las constelaciones y lo que vamos a ver en la carta natal. Algo básico dentro de la astrología, antes incluso de meternos en la harina del resto de símbolos, son los elementos. La tradición, digamos, dentro de la astrología, habla de 4 elementos. Estos elementos, cuando los mezclamos, van a crear 4 tipos de temperamento y de inteligencias básicas. Para mí, estos cursos de astrología tienen una parte de autoconocimiento, de uso personal, independientemente de que luego queramos utilizarlos con otras personas a nivel laboral o a nivel de, bueno, con las amistades, los familiares, etcétera, etcétera. Entonces, los tipos de inteligencia y de temperamento que marcan los elementos, el fuego, por ejemplo, nos habla de una inteligencia proactiva, por lo cual tiene destreza en todo lo que implica actividad, los objetivos, los cambios, etcétera, etcétera. En la inteligencia o el elemento tierra tiene una inteligencia de tipo práctico, por lo tanto sus habilidades están en la capacidad de plasmar. Pero cuando hablamos de plasmar no solamente es plasmar en lo material, también plasmamos las ideas, también la capacidad de plasmar los sentimientos. Yo puedo sentir amor y la forma de plasmar el amor puede ser a través de un abrazo, de una caricia, de una sonrisa, de un regalo, etcétera, etcétera. El siguiente elemento es el aire. Digamos que tiene una inteligencia que llamamos racional. Se relaciona con el intelecto, se relaciona con la comunicación hablada, con el pensamiento más tipo racional, pero también con un tipo de intuición que aparece a la luz digamos, del saber a través de aparentemente de la razón. No es así como iremos viendo. Y luego tenemos el elemento agua, que nos plantea una inteligencia de tipo emocional. Realmente es una inteligencia asociada al sentir, al amar, incluso al arte, a esa forma de fluir donde las cosas vienen y van, ¿vale? Relacionada con el corazón. Y estos son los 4 elementos que los vamos a ver representados en la carta natal o en cualquier carta, pero podemos hablar de un quinto elemento que realmente es el sostén de estos 4. No está representado, pero se sabe que está ahí como sostén. Lo llaman la quinta esencia, ¿vale? Y alude a todo lo que trasciende. Es decir, nosotros podemos estar viéndonos enmarcados dentro de la carta, pero también podemos trascender esas predisposiciones, esas tendencias que están a través de los elementos, de los símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos por elemento,
tenemos los elementos nos van a hablar de triángulos, ¿vale? Tenemos un triángulo de fuego que está creado por Aries, Leo y Sagitario. Los tres signos del zodíaco asociados al elemento fuego son estos tres: Aries, Leo y Sagitario. Hablábamos de una inteligencia proactiva, de una destreza en la acción, en el movimiento, en el cambio, bueno, en la propia expansión. Dentro de los signos de fuego, el más expansivo, que luego ya iremos viendo los porqués, es el elemento Sagitario. Digamos que los signos de fuego están hechos para experimentar, para moverse, para aprender cosas nuevas, para estar siempre en movimiento. Por eso, cuando nosotros en una carta natal, que ya veremos también cómo encontramos las preponderancias para hallar el temperamento, aquello que nos sostiene de base, si en una carta tenemos preponderancia de fuego, vamos a tener una base, un sostén psicológico, por así decirlo, basado en la espontaneidad, en la reactividad, en la capacidad de movimiento, que es la parte de la naturaleza del fuego, ¿vale? Normalmente los signos de fuego se mueven mucho desde el corazón. Dentro de los signos, Leo se relaciona intrínsecamente ya con el corazón, entonces hay un movimiento interno, aunque muchas veces este tipo de inteligencia está relacionada con lo arquetípicamente yang y por lo tanto con una predisposición a interpretar el mundo desde la parte más racional. Pero como todo, nada es blanco o nada es negro. Esto lo tenéis que tener muy, muy claro. Aquí una persona con un sostén asociado al fuego luego puede tener otras condiciones que le hagan relacionarse con la vida desde el universo emocional, por ejemplo. Si pasamos al triángulo de tierra, estaría enmarcado en los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Estos son los 4 signos asociados a la tierra. La tierra se relaciona con la inteligencia práctica, con la capacidad, como os comentaba antes, de plasmar tanto los sentimientos como las ideas, como las acciones. Es la capacidad de, por ejemplo, el fuego tiene el movimiento hacia una meta. Digamos que si a ese fuego le integro la tierra, es fácil que esa meta sea conseguida, paso a paso o de la manera que sea. Pero un fuego, si no tiene tierra, a veces le cuesta poder plasmar ese movimiento. Esto lo aporta la tierra, esa capacidad de plasmar. Se relaciona, por ser el elemento más denso, con el cuerpo y los sentidos, con el bienestar y con la necesidad de tener cubiertas las necesidades básicas. Cuando hay preponderancia de tierra en una carta natal, vamos a encontrar la paciencia, la constancia, esa seguridad y esa tranquilidad que da el saber que caminamos sobre seguro. Hay por el tipo de sociedad en el que vivimos, donde todo parece que nos lo tenemos que comer en un instante y atragantarnos, en la que los signos de tierra aparentemente son lentos, no es real. ¿Por qué? Porque un signo de tierra camina dando pasos aparentemente lentos, pero los pasos que da son seguros. Al final, el fuego hace un movimiento de ida y vuelta muchas veces y un elemento tierra da un paso y concreta. Al final terminamos haciendo las cosas al mismo tiempo, más o menos. Pero la sensación psicológica por el universo en el que vivimos, que todo es deprisa, todo va corriendo, pues pareciera que no, que vamos muy lentos, ¿vale? Y esto es muy importante, lo iremos viendo también, el respeto a los propios ritmos y a las propias formas. Y esto trasladado, por ejemplo, al universo de nuestros pequeños y pequeñas, es básico entender. No todos los seres humanos tenemos la misma forma de entender el mundo ni de gestionarlo. Todavía vivimos en un ambiente donde
pareciera que lo único importante es la parte racional. A pesar de todo lo que se ha avanzado a muchos niveles, se prima todavía la capacidad racional, por ejemplo, frente a la emocional. Y pareciera que todos tenemos que aprender memorizando. Bueno, menos mal que eso está cambiando. Por ejemplo, una tierra aprende tocando, aprende experimentando. Y en esa experiencia, en ese tocar, integra la información, aparentemente a nivel racional. ¿De acuerdo? El siguiente elemento lo planteamos en el aire y el triángulo de aire está conformado por Géminis, Libra y Acuario. Géminis, Libra y Acuario. Este tipo de inteligencia se relaciona con el pensamiento y con la comunicación, básicamente la comunicación verbal. En el caso del signo de Géminis, es el gran comunicador del zodiaco, como se relaciona con hombros, brazos y manos, también tiene la capacidad de comunicar, de expresar a través del movimiento de brazos y manos. Pero todo lo que es el signo de aire se relaciona con el intelecto y con la comunicación, la hablada y la escrita. ¿De acuerdo? Que tiene una relación directa con nuestra razón. Aporta esta capacidad de reflexionar, de investigar, de transmitir las ideas y tiene una relación muy, muy directa con el método científico. Una cosa muy interesante es que aporta este amor por el saber. Un signo o una naturaleza con un temperamento de aire tiene que estar siempre aprendiendo, abriendo puertas a cosas nuevas, etcétera, etcétera. Algo interesante es, por ejemplo, como veremos en Géminis, hay una curiosidad natural por saber, pero esa curiosidad que es natural a veces se vuelve una curiosidad insana, porque es picar, 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 picar y no acabar de integrar ni de concretar nada. Entonces, por ejemplo, al signo de Géminis le interesa integrar su complementario, que sería Sagitario, porque Sagitario le llevaría a profundizar en los aprendizajes y en los saberes. Esto es algo también muy interesante dentro de la astrología y es que todos los signos tienen su complemento y a veces lo que desde mi signo no puedo hacer, lo puedo integrar a través de la faceta complementaria. En este caso, a Géminis le completa el fuego de Sagitario y Sagitario se relaciona con los aspectos más trascendentales, por así decirlo, con la filosofía, y nos lleva a profundizar en los aprendizajes. Esto es muy interesante. Y a Sagitario le complementa Géminis, porque Sagitario a veces se obsesiona con algo y no sale de ahí. Entonces a veces tiene que darle un poco del aire de Géminis para pasar a otra cosa y luego, si hace falta, retomar el proceso en el que estaba. Como decimos, la preponderancia, aquí pone tierra, perdona, esto ya lo cambiaré. La preponderancia del elemento aire en la carta natal nos va a aportar agilidad mental y un ánimo, una buena predisposición, ¿vale? Siempre como hay este ánimo a conocer, a aprender, a hablar, a comunicarme, siempre hay esta necesidad de colocarnos ahí. ¿Cuál es el mayor conflicto del elemento aire si es muy, muy preponderante en la carta? Que tiende a intelectualizar sus sentimientos y sus expectativas, ¿vale? Esos serían las anclas que no le permiten realmente al aire volar e integrar la información que aprende, comprende. El triángulo de agua estaría conformado por el signo de Cáncer, Escorpio y Piscis. Y así como como el aire se relaciona con la faceta más intelectiva, el agua se relaciona con la faceta más emocional, con esa capacidad, con esa de movernos a través del universo del sentir, del amar y del fluir, sobre todo en la faceta artística.
Bueno, como decimos, así como el elemento de aire se relacionaba con la comunicación hablada, escrita, en el caso de la inteligencia asociada al agua se relaciona más con la comunicación a través del símbolo, de los paralenguajes, del arte. Por eso las personas con una preponderancia en su carta de agua tienen normalmente esa vena artística, esa necesidad de moverse sin, bueno, sin que haya unos esquemas cerrados. Lo que aporta esta inteligencia es la capacidad de adaptarse, como el agua, la empatía, la compasión, porque se relaciona con el universo del sentir, con el cuidado. Es muy importante en las naturalezas de agua cuidar, pero aprender a cuidarse. Una naturaleza con una preponderancia muy alta de agua tiende a cuidar y a olvidarse de sí. La parte de la delicadeza, la dulzura, la sensibilidad artística, esto es absolutamente necesario. En las inteligencias de tipo emocionales han estado muy minusvaloradas, incluso menospreciadas por las inteligencias más racionales. Mm, Y el problema es que muchas veces una persona muy, muy sensible, si está en un entorno excesivamente complicado, termina rechazando o anulando sus capacidades e intentando ser lo que no es. Esto es algo que hay que recolocar en el sitio que le corresponde y ser capaces de mostrar pues eso, nuestra sensibilidad, nuestra delicadeza, nuestra dulzura y no sentirnos menospreciados ni valorados porque la sociedad diga que es más importante esto que aquello. Bueno, un poco lo hemos hablado, la preponderancia de agua aporta sensibilidad, esa capacidad sentimental, bueno, lo que hemos dicho aquí, y una buena dosis de imaginación. Es una personalidad con una riqueza muy grande a nivel emocional. Si nosotros planteamos el sol, cuando nosotros vemos en una carta natal, antes de coger la carta natal y yo digo, yo soy tierra, no, perdón, yo soy Aries, yo soy Virgo, yo soy Escorpio, yo soy... Eso es porque tenemos el sol en uno de los elementos y en uno de los signos. Entonces, cuando el sol está en fuego, pues digamos que está teñido, los planetas se tiñen de los signos en los que se encuentran o en este caso de los elementos en los que se encuentran. Entonces, no es lo mismo un sol en fuego que en tierra, que en aire y que en agua. Un sol en fuego va a estar teñido por las características del fuego. Entonces, aquí encontramos esa creatividad, ese liderazgo y la tendencia a brillar y a ser centro de atención. Dentro del elemento fuego, digamos que el sol se relaciona con Leo y sería ese que tiende a buscar mucho ese centro de atención. Tenemos que entender que esto es natural. Un sol en un signo de fuego necesita saber que se le ve, necesita ser el centro de atención. No podemos decirle, ay, que siempre estás ahí queriendo ser el centro. Bueno, podemos educar a que hay otras personas, otras personitas que también merecen ser centro de atención, pero no podemos minusvalorarlo o hacerle el vacío. El sol en tierra, pues está teñido por la tierra y aportar, pues esto, la constancia, la paciencia, la seriedad. Aquí hay una cosa muy importante también. Cuando nosotros hablamos de espontaneidad, planteamos que la espontaneidad es esa extroversión, ese reírnos. Bueno, pues los signos de tierra generalmente son espontáneos en el silencio, son espontáneos en la interioridad. No van a ser, digamos, personas que van a estar ahí hacia afuera. Eso no implica que no tengan capacidad para comunicarse, para hablar, pero digamos que, por ejemplo, un sol en Capricornio igual tiende más a hablar desde el silencio, a mostrarse a través de una mirada, porque Capricornio se mueve desde el minimalismo. Entonces, cuando un Capricornio hace un pequeño gesto, ya sea una sonrisa, una mirada, un roce, igual está expresando más
que un Aries totalmente extrovertido diciendo, ay, es que te quiero, me encanta. ¿De acuerdo? Entonces esto creo que es muy importante y creo que es una de las cosas que la astrología nos da y es darnos cuenta de lo diferentes que somos los seres humanos. Aquí estamos hablando del Sol, pero imaginaros que tenemos 11 planetas que vamos a ver, 12 signos que vamos a ver, cada persona con todo ello colocado de diferente manera. Entonces, no podemos presuponer que hay 12 tipologías, por ejemplo, de personas en el universo, porque es que eso es absolutamente erróneo. E incluso la misma persona a lo largo de su vida va mostrando diferentes caras de sí misma. Nosotros a esto lo llamamos simetrías de información. Entonces, una persona en un momento determinado, por ejemplo, una Tierra puede ser una persona con objetivos claros, definidos, con una capacidad de moverse por la vida con claridad, pero hay momentos donde puede, yo que sé, ante una crisis, cualquier proceso, donde puede estar tan infravalorada para sí misma que es incapaz de materializar nada. Eso nos lo permiten saber luego los aspectos que vamos a ver, las diferentes relaciones entre los signos, los planetas, etcétera, etcétera. La misma persona en diferentes momentos de su vida puede expresar un aspecto de sí desde una manera absolutamente diferente, igual que la persona más sensible puede aparecer en momentos de la vida la más endurecida del universo. Esto es la grandeza que tiene la astrología, el poder darnos pistas de qué es lo que está sucediendo para que esa persona que tiene una naturalidad ahora de repente, eso de la noche a la mañana casi casi haya desaparecido. El sol en el aire, bueno, pues va a aportar esta parte de sociabilidad, de manejarse desde la parte intelectiva, etcétera, etcétera. Como dice aquí, han de aprender a acabar lo empezado. Es un poco lo que os decía antes del signo de Géminis y acercarse a los universos del amor y del sentir. Y en el caso del agua, que tiene esa capacidad de relacionarse con el universo del sentir, pueden tender a desarraigarse, a no a la sensación de ser como un poco marcianos en el universo en el que están y han de aprender a objetivar, ¿vale? A ver las cosas en verdadera magnitud, a no, como nadie me entiende, nadie me, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si primero me entiendo yo y luego ya veremos si los demás me pueden entender. El mapa natal, ¿vale? Simplemente un comentario breve. En el mapa natal es, como decíamos al principio, una foto. Y lo que nos va a marcar es un conjunto de tendencias, ¿vale? No de realidades, no de elementos ya conformados. Hay una predisposición que está en estado potencial a medida que vamos viviendo, a medida que otros planetas tocan mis planetas natales, etcétera, etcétera, esa potencialidad se va a convertir en acto. Esto lo vamos a ir viendo con los tránsitos, no es parte de este curso, pero los tránsitos, retornos septenario nos van a permitir saber cómo se despliega la información en diferentes momentos de la vida de la persona. No es lo mismo que a un, yo que sé, a mi sol natal le pase por encima el Aries que le va a impulsar, por ejemplo, a iniciar algo, a que le pase, por ejemplo, Saturno que le va a decir, a ver, frena un poco, vamos a reflexionar sobre lo que estás haciendo, sobre lo que estás viviendo. Esto hace que la carta esté en continuo movimiento y podamos sacar de ella chispas a cada instante de la vida de la persona. ¿Vale? Entonces, dentro del mapa, como os he comentado al principio, tenemos las casas que son los ambientes vitales, ¿vale? Todas esas áreas donde nosotros desplegamos, se despliega la vida a lo largo de toda la existencia. Entonces, tenemos áreas donde hablamos de la personalidad, áreas donde hablamos del otro, de los amigos, del trabajo. Incluso dentro de cada casa hay un aspecto que es más personal y otros aspectos que son más relacionados con algo externo a mí. ¿Vale? Por ejemplo, en la casa 4, que sería el hogar
de los padres, podemos hallar la forma en la que nosotros vivimos nuestra infancia en el hogar de los padres, podemos ver ahí incluso lo que necesitamos y podemos ver también cómo era el ambiente familiar en ese hogar y también encontrar cómo es ese lugar, ese refugio interior, esa intimidad en la que me aíslo a veces para estar a solas conmigo. Eso es una casa, imaginaros la cantidad de informaciones que podemos encontrar en esas 12 casas con esos planetas colocados en diferentes posiciones. Y ya, para acabar simplemente, comentaros la diferencia entre el ascendente y el signo solar. En esta carta que tenemos aquí, tenemos el ascendente que está en Piscis, ahora os explico por qué, y el signo solar que está en Capricornio, ¿vale? Es una persona que nació el 13 de enero de un año y tiene al sol en Capricornio. Cuando nosotros decimos yo soy Capricornio en este caso, es porque he nacido cuando mi sol estaba en Capricornio. Capricornio es de naturaleza práctica porque está en tierra. Sin embargo, el ascendente es Piscis, que es un elemento de agua. Si yo veo cómo estaba el cielo en el momento de nacer de esta persona, esto sería las 11:20 que nació, estaba en Piscis. El ascendente es, si nosotros miramos al horizonte este, en el momento de nacer, igual que vemos cómo todos los días el sol nace por el este y se oculta por el oeste, junto con el sol se mueve toda la bóveda celeste. Entonces, a lo largo de las 24 horas, toda la bóveda celeste se va a mover día a día, año tras año, etcétera, etcétera. En el momento de nacer, esta persona, que nació a las 11:20 de la mañana, estaba emergiendo por el este el signo de Piscis. Y eso se refleja en la carta natal aquí, ¿vale? Una vez que tenemos el ascendente, el resto de las casas en un programa de astrología sale sola. La diferencia es, el signo solar es una de las áreas donde nosotros podemos brillar, un área que es importante para la persona. Y como es importante y podemos brillar, a veces nos identificamos con ese signo solar. Y digo, yo soy Capricornio y soy de esta manera. Y como en esta persona, este sol está en la casa 11, para esta persona las amistades son prioritarias, pero como su sol está en Capricornio, tampoco es que tenga amistades profundas con todo el mundo. Muy seguramente tenga un par de personas importantes en la vida y luego sí, como tiene aquí otras cosas, se relacionará con muchísimas personas. Pero digamos que si tiene una o dos personas donde la amistad es profunda, el resto lo tiene cubierto. Luego será seguramente ya por la parte Piscis, muy zalamero, muy de estar con gente, etcétera, etcétera. Piscis, que es el ascendente, marca la forma en la que percibimos el mundo, cómo es el mundo para mí. En el caso de esta persona, la percepción del mundo es desde una sensibilidad muy alta. Ya veremos a lo largo del curso si esa sensibilidad se expresa de forma natural o no, por las diferentes relaciones que hay en su carta natal. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente el ascendente realmente es la forma en la que percibimos el mundo y el ascendente tiñe toda la carta. Toda la carta está teñida, en este caso, por la naturaleza Piscis, por esa naturaleza sensible. Que esa naturaleza se exprese con naturalidad o no va a depender ya de otras cuestiones que vamos a ir viendo en la carta. El signo solar, imaginaros que, por ejemplo, esta persona tiene una naturaleza Piscis deprimida y no puede expresarse con naturalidad. Una de las cosas que va a hacer es, en lugar de identificarse con su ascendente, se va a identificar con su signo solar, porque le va a aportar seguramente
mayor arraigo, mayor seguridad en sí mismo, ¿vale? Dejo de compartir esto. Y bueno, lo que decimos, colocaremos un enlace para que podáis descargar este PDF. Evidentemente los vídeos los vais a poder ver en YouTube también a través de un enlace, y ese enlace va a servir para que podáis seguir todo el curso. Os metéis en esa sección y dentro de esa sección ya podéis ir viendo las diferentes talleres que, como en su momento comentamos, serán cada viernes. En principio, si pasa cualquier cosa nunca se sabe, ¿no? Pero cada viernes vamos a ir colocando un vídeo para que podáis ir siguiendo la información. Los vídeos van a durar, yo qué sé, de entre media hora a una hora, más o menos. Cualquier duda también nos la podéis plantear a través de la web, perdón, del email, o a través a través del mail, porque si no al final se va a saturar mucho el Telegram. Si tenéis alguna duda, la mandáis al correo electrónico. Si considero que esa duda es interesante para que todo o la mayoría del grupo le pueda interesar, daré respuestas en algún momento. Pero no dudéis en preguntar, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho esto, nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo y feliz día.